Ese Zaratustra posmoderno, ese Zaratustra que ya no es el hombre, ese Zaratustra que tampoco es el león, ni tampoco es el camello, ni tampoco es el niño, como podría decir Freire Nis. Ese Zaratustra que llegaba nuevo a la civilización o que está llegando nuevo al posmodernismo. Ese Zaratustra de hoy es un Zaratustra que llega a permearse por primera vez y que se topa con los grandes pensadores, esos pequeños cerebros que llegan y a través de la inteligencia artificial se topan con los grandes pensadores y que llegan a beber de la inmensidad, del abismo, del caos que somos o que son los grandes pensadores. Ese hoyo negro que gira, que gira y que gira. Y eso era lo que deseaba, lo que quería Adolf Hitler. No solo fueron bombardeos, es decir, en la Segunda Guerra Mundial o en el Holocausto, no solamente fueron bombardeos, también se llevaron a cabo estudios científicos. Estudios científicos que buscaban la clonación, estudios científicos que buscaban crear androides, estudios científicos que buscaban cyborg sapiens, estudios científicos que buscaban la creación de mutaciones genéticas, estudios científicos que buscaban la creación de robots y estudios científicos que buscaban el brain biológico y el brain algorítmico. Es decir, hay cerebros que son biológicos, como el cerebro que tenemos, y hay cerebros que son software, es decir, son cerebros que serán reemplazados en el tiempo, que serán extraídos y a cambio de ese cerebro se le pondrá un chip, que es lo que el Apocalipsis llama como la marca, donde por primera vez habrán sapiens o seres humanos con partes biológicas y con partes robóticas. El cerebro del ser humano es un órgano abstracto porque se compone de elementos físicos que son tangibles, es decir, que se pueden ver, pero se compone también de elementos fenomenológicos, es decir, que son simples imaginaciones
o no se pueden ver. Y el pensamiento, la construcción epistemológica y la dosa siempre se ha construido a partir de esa fenomenología, a partir de ese pensamiento abstracto. Adolf Hitler quería experimentar con el Zaratustra. Adolf Hitler quería crear una nueva raza de seres humanos y quería empezar experimentando la construcción de esa raza en Alemania. He mencionado varias formas de esas experimentaciones que en el Apocalipsis o en este momento posmoderno van a llegar a florecer. Es decir, van a aparecer o están apareciendo en el medio. Las mutaciones genéticas, los androides, el cyborg sapiens, la clonación y la vida in vitro o la fecundación in vitro. Son formas o son nuevos seres humanos que están llegando a través de la manipulación o a través del manejo del código genético. Vamos a empezar con las mutaciones genéticas. Los laboratorios científicos de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial desarrollaron varias investigaciones en relación a las mutaciones genéticas. ¿Y qué es una mutación genética? Es el apareamiento o es el cruce de genes de una especie con otra especie sin ser pertenecientes a un mismo orden o a una misma especie. Esas son las mutaciones genéticas. Lo que se estaba viendo era que Adolf Hitler en los laboratorios científicos tomaban mujeres judías y las obligaban a tener relaciones sexuales con chimpancés o con otros animales. Es decir, a practicar la zoofilia. Producto de esas prácticas, entre animales de diferentes especies, por ejemplo, entre monos de una familia, de otra familia, de lobos, osos, ¿sí? Es decir, mezclaban las especies para que se mezclaran genéticamente. Y esto lo que hace es alterar los genes.
Esto es lo que hace provocar accidentes genéticos. Se originaron muchas especies que están en el área 51 y otras especies que están ocultas, algunas en laboratorios de Rusia, otras en laboratorios de México y otras en el Japón y en la China, que son especies no humanas ni antropoides, son mutaciones, es decir, son especies híbridas, parte humana, parte animal. Esas mutaciones genéticas se han estado dando en laboratorios de manera clandestina. Se han desarrollado estudios de manera oculta. También extraían lo que eran genes de un oso y los inyectaban en el cerebro de un humano. Inyectaban lo que era, extraían sangre o extraían líquidos de animales y los inyectaban en el ser humano para provocar mutaciones, para buscar nuevas razas o nuevas especies, nuevos códigos genéticos y nuevos seres humanos. Ha sido entonces ahí donde se originaron las primeras especies diferentes al sapiens y con genes de animales. Los hombres osos, es decir, personas con los sueños del oso, que duermen grandes cantidades de horas, que se alimentan como los osos, que tienen comportamiento de un oso. Esto es producto de esa genética, de esas inyecciones o de esos genes que sacaron del oso y los inyectaron en el ser humano. Con los tigres ha pasado lo mismo, con los leones, con los lobos, con las arañas. Es decir, que están sacando la sangre de los animales y la están inyectando en pequeñas cantidades en los seres humanos para ver qué reacción da ese ser humano. Eso lo hizo Adolf Hitler durante el periodo que él estuvo en la Alemania nazi, buscando nuevas razas diferentes a las planteadas por Gregor Mendel en el cruce genético, buscando nuevos cruces genéticos. Hacían análisis para qué servía y cuáles eran los componentes de la sangre de cada animal, de la genética de cada animal. Y mezclándolos con otra genética, haciendo esa mezcla e inyectándola en el ser humano, ¿qué reacción toma? Fueron muchas las investigaciones que se realizaron. Buscando cómo cambiaban o transformaban las especies para que crecieran mucho más. Esto se hizo con la tarántula goliat del Amazonas, por ejemplo. Muchas de estas tarántulas en el Amazonas se han vuelto mucho más gigantes o han crecido mucho más.
debido a que liberaron una especie que llevaba un gen gigante, es decir, la trabajaron, la trataron en el laboratorio y esta araña se escapó y ha dado origen y se reprodujo. Y estas arañas crecen mucho más que una araña normal. ¿No? Estamos hablando de las mutaciones. De esto es algo que viene y que es nuevo, pero viene en camino y va a estar. De la humanización de especies como los gatos, de la humanización de especies como los perros. Perros que en el tiempo de estar tanto con sus dueños se han humanizado, han tomado características humanas, han incorporado un lenguaje, es decir, entienden el lenguaje de su amo, saben las cosas de su amo o de quien los tiene, incorporan. Esto es mutaciones genéticas. Esto es un cambio que se está viendo por primera vez. Un perro con actitudes humanas, con comportamientos humanos, con lenguaje, que entiende el lenguaje humano. Esto es mutaciones genéticas. Que llora, que siente, que está experimentando un cambio del cerebro de un perro, de un animal, a un ser doméstico, a un ser sintiente. Es una transformación o una mutación genética sin precedentes, donde ese perro, donde ese gato está creando una conexión filial. Es decir, quiere a ese amo o a esa ama. Es decir, ama a esa persona. Más allá del simple sentimiento o de la simple dependencia de un animal y un amo. Son mutaciones genéticas que se dan producto de las inteligencias artificiales y de estas culturas cibernéticas. Las mutaciones genéticas las fueron diseñadas desde mucho antes. Recordemos en la Edad Media que habían leones, que habían tigres, que habían cocodrilos que solamente eran alimentados con carne humana. Y estas especies, hay historiadores que dicen que estas especies se iban humanizando y que ya no comían sino carne humana, como los tigres, como los cocodrilos, como los caimanes, como los leones, como las hienas, como los licaones. Especies que en la Edad Media solamente las alimentaban con carne humana. Esto lo hizo Calígula, el emperador romano, y lo hizo Nerón también. Dice que estos leones y que estos tigres ya no eran leones normales, ya no eran tigres normales, ya no eran cocodrilos normales. Estaban alimentados solamente por carne humana y se comportaban de una manera diferente. Porque dentro de esa carne humana se comían el cerebro
Y el cerebro tiene unos jugos o tiene esas neuronas genéticas del Homo sapiens, y esas neuronas se incorporaban en esos animales. Esas neuronas se incorporaban en esos cocodrilos. Esas neuronas se incorporaban en esos leones. Esas neuronas se incorporaban en esos tigres. La incorporación de esas neuronas. Y en la Segunda Guerra Mundial, con Adolf Hitler, clandestinamente en los laboratorios, cuando llegaba la noche tocaban las puertas y escogían a 2 o 3 personas, venga para acá. Los llevaban a laboratorios científicos, llevaban mujeres, niños, toda clase de personas, millones. Y de esto no se habla mucho todavía. Se habla mucho de la Segunda Guerra Mundial, de que vieron bombardeos, pero de esta parte científica que yo les estoy hablando, falta contar la historia de lo que pasó. Adolf Hitler y la ciencia. ¿Cuál fue la transformación genética que hubo en la Segunda Guerra Mundial? Eso no se habla. Se habla del código genético de Gregor Mendel. Se habla de la genética de Gregor Mendel. Se habla del cruce. Se ha hablado de mutaciones, pero no se ha hablado concretamente de estos casos que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó con la ciencia durante la Segunda Guerra Mundial? Porque fueron cientos de personas que fueron transformadas en animales y que se les extrajo la sangre y se les inyectó animales, incluyendo su cerebro, buscando crear nuevas formas de seres humanos. Esta parte todavía no se ha contado en lo que es la historia de la humanidad. Esta parte todavía no se ha conversado. Y que eso vuelve otra vez en esta posmodernidad, ha vuelto, ha regresado de animales humanizados, de animales que genéticamente están siendo transformados. Cientos de peces que absorben el mercurio y los químicos. ¿Qué está pasando con esas especies que luego nosotros las comemos? O sea, ¿eso va a ser algo normal? No, eso tiene su intrínseca en la ciencia, su intrínseca genética. Es decir, hay algo ahí, hay un misterio ahí. Hay algo científico que analizar ahí más que todas esas cosas. Es basarnos ahí. Es llegar a hacer una discusión académica de lo que hay ahí. Y que eso viene desde la Segunda Guerra Mundial y desde la Edad Media. En algunos juicios de la... Porque algunos juicios era el de hartar pan. Ponía a una persona a comer pan hasta que se llenara y se explotara. A otros los amarraban. ¿Sí? Y esa es una tarea que pongo, los tipos de juicios que habían en la Edad Media. Pero dentro de esos juicios estaba devorarse entre seres humanos, devorarse animales, o que los animales devoraran al ser humano. Incorporar esas células, incorporar esa genética. Esto es algo supremamente importante
acerca de las mutaciones genéticas.